La verdad es que para nosotros es muy satisfactorio porque, bueno, somos la Asociación de Mujeres Gitanas Romí, la primera asociación de mujeres gitanas que se crea pues a nivel nacional e internacional y pues un poco nuestro objetivo dentro de la asociación, además, bueno, pues todas esas actividades sociales, ¿no? De reivindicación, pues también queremos dar a conocer y dar visibilidad a las mujeres gitanas, ¿no? Y ahí es de donde surge esta idea de crear el primer museo etnológico de la mujer gitana, pues igual, es el primero en España y en el mundo, ¿no? Eh, ¿Por qué surge este museo? Bueno, pues como uno de los objetivos que pretendíamos era pues darle visibilidad a las mujeres gitanas, pues pensamos que una de las mejores opciones sería crear un museo. Mira por dónde tuvimos la gran suerte de que en el Sacro Monte, el barrio típico de Granada y conocido a nivel nacional e internacional, como es el Sacromonte habitado por los gitanos, había una serie de cuevas que vivían allí como unos hippies y decidieron sacar a estos hippies porque además ese centro era un centro, bueno, que era del ayuntamiento y lo habían ocupado los hippies y el ayuntamiento decidió, bueno, pues que tenía que reubicarlo en otro sitio y usar ese espacio para el ayuntamiento. Es un complejo de cuevas y ahí está, ahí ahora en estos momentos, la Escuela Internacional de Baile Flamenco de un gran bailador y también está el museo, nuestro museo etnológico de la mujer gitana, aparte también en la parte de arriba hay también unas cuevas donde están unos artesanos, es decir, que ese complejo municipal, pues dijeron, bueno, pues lo que podemos hacer es cederlo, pues nosotros decidimos, bueno, a nosotros nos vendría muy bien para nuestra asociación y para dar a conocer el papel de las mujeres gitanas y la historia de la mujer gitana, hacer un museo etnológico. Nos dijeron, vale, pues muy bien, vosotros os ocupáis del tema. Y bueno, nos tiramos como 3 meses limpiando las cuevas porque estaban muy sucias. Decidimos crear el museo en el año 2006, al final, después de mucho trabajo, en el 2004, en el 2005, lo limpiamos, lo arreglamos, los gitanos participaron en la limpieza de las cuevas y al final se quedó pues un museo espectacular, muy bonito, donde los propios gitanos nos cedieron sus piezas museísticas. Es un museo muy bonito porque tiene y con mucho sentimiento, porque el sentimiento gitano y romaní está ahí, donde aparecen pues una serie de aparecen una bueno, pues una serie de, sobre todo tenemos las obras de un escultor gitano que lo que hizo fue cedernos, su hija nos cedió su obra, fue profesor de la Universidad de Granada, de la Universidad de Medicina, y la verdad que esas obras son bastante bonitas, ¿no? Y es lo que tienen de más espectacular, ¿no? Aparte de... Pero sí que tiene mucha información. Lo bueno del museo es que es gratuito y los visitantes cuando van con una serie de prejuicios y de estereotipos pues en contra del pueblo gitano. Sabemos que todavía existen por ahí muchos prejuicios sobre los gitanos y cuando entran en el museo y hay una serie de monitores muy bien preparados en historia, en la historia del pueblo gitano, en la cultura, en las aportaciones que hemos hecho el pueblo gitano, y eso es lo que muestra el museo, esas aportaciones que el pueblo gitano ha hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que es bastante interesante porque la gente va con una idea y sale con otra idea muy diferente del concepto que se tiene del pueblo gitano. Es un museo muy activo donde no solamente se presentan, bueno, pues fotos, por ejemplo...
no tiene muchas piezas museísticas, pero lo importante del museo, como había dicho y había comentado antes, es, bueno, pues intentar quitar los prejuicios y los estereotipos que se tiene del pueblo gitano. Entonces, ¿cómo lo tenemos organizado? Bueno, en diferentes salas, que está la sala de la historia, la sala esotérica, eso le llama mucho la atención, porque la gente va pensando, pues bueno, cuando llegamos las mujeres gitanas a España, ¿no? Pues imaginaros, llegamos en 1425, el primer documento escrito que hay sobre la llegada de los gitanos por el Reino de Aragón. Entonces, imaginaros en esa Edad Media triste, y llega un grupo de gente con muchos colores, con muchos pendientes, con muchos collares, donde ellas tenían mucho conocimiento sobre la medicina natural. Entonces, mucha gente iba a las mujeres gitanas porque eran curanderas, echaban las cartas, y eso pues un poco también queremos dar a conocer de que en realidad el oficio no era tanto de echar las cartas ni de leer la mano, sino que más bien era de que conocían, y hay una zona dentro del museo que se llama la botica gitana, donde ahí se habla de las plantas que utilizaban las mujeres gitanas pues cuando llegaron a España, cómo iban ellas difundiendo ese conocimiento de medicina natural, ¿no? Por otro lado también tenemos bueno, pues una cueva del Sacromonte, las aportaciones que hemos hecho las mujeres gitanas al flamenco y sobre todo pues las aportaciones que ha hecho el pueblo gitano en la medicina en el patrimonio universal. Sabemos que el pueblo gitano está en todos los países del mundo y bueno, pues es un pueblo donde estamos. Pues, ¿cómo organizamos las visitas, ¿no? Para que vengan a ver el museo? Bueno, evidentemente el sitio donde está ubicado el museo ya es emblemático y es espectacular, como es el barrio del Sacromonte, ¿no? Un barrio donde en un primer momento fue ocupado por los moriscos y como ahí tenían una serie de cuevas, cuando llegaron los gitanos a Granada, pues se ocuparon mucho estas cuevas porque estos moriscos habían sido expulsados de Granada y aparte allí encontraron una serie de reliquias y de San Cecilio y esas reliquias, bueno, pues de ahí hicieron una ermita muy grande y era un sitio de paso hacia Guadix, un pueblo importante en aquella época en la ciudad de Granada. Entonces los gitanos se asentaron allí y lo que hacían era vender a los viandantes, a la gente que iba en peregrinación a ver esta reliquia, a quedarse allí. Y ya se aposentaron allí y se quedaron allí. Entonces los gitanos están en el Sacromonte pues, desde el siglo XV y XVI, desde la llegada casi a España. Es verdad que los gitanos del Sacromonte también los llamaban para que actuaran en la procesión del Corpus, porque con sus cantes y con sus bailes y muchos se unieron tanto a los moriscos que muchos cantes de estos moriscos lo siguen utilizando hoy los gitanos, que son las famosas zambras que conocéis todos, ¿no? Eso se sigue utilizando hoy mucho y sobre todo en las bodas, ¿no? Entonces, ¿cómo difundimos el museo? Pues el museo se difunde a través de visitas programadas, sobre todo, que nosotros contactamos con todos los colegios que hay, porque lo que pretendemos, como hemos dicho antes, es cambiar un poco esos prejuicios, ese estereotipo que se tiene sobre el pueblo gitano. Entonces lo que hacemos es que escribimos cartas a los colegios, estamos también dentro de la guía del ayuntamiento. El ayuntamiento edita una guía para que todos aquellos colegios que quieran pues puedan acceder a museos, a rutas, bueno, pues a instituciones. Y nosotros estamos también dentro de esa guía, entonces los colegios lo piden a través del ayuntamiento, el ayuntamiento nos manda el listado y pueden ir. Aparte nosotros escribimos cartas a los colegios, aparte de eso también lo difundimos cuando nos dicen los colegios que vayamos a dar una charla, lo que hacemos es que damos primero una charla, después los niños vienen allí al museo a verlo. También lo hacemos a través de las asociaciones de mujeres, de entidades sociales, es decir, que escribimos cartas a través de las cartas y a través de los dísticos. Los dísticos están también repartidos en muchos sitios emblemáticos de Granada, como el museo gratuito, pues generalmente siempre tenemos muchas visitas. Pero sobre todo las que más funcionan son las visitas programadas, ¿no? Porque, claro, si tenemos visitas programadas y encima también tenemos a los turistas ya, porque pues ya es un gran problema, ¿no? Porque el museo no es muy grande. Y lo que hacemos es, sobre todo, o nos viene un colegio de 40 niños, pues ya las cuevas no son muy grandes y por eso las realizamos así. ¿Cómo se hace? Pues se acoge al grupo
y hay un monitor que le explica cada sala. Cuando el grupo es muy grande, lo que se hace es que fuera, afortunadamente en Granada, que llueve muy poco, pues fuera explicamos el museo y después la gente va viendo y va preguntando al monitor cosas así como más específicas, ¿no? Después también tenemos pues actividades didácticas complementarias, que son, pues por ejemplo, tenemos una encuesta de satisfacción que se puede hacer online o allí mismo. Tenemos también el libro de visitas donde la gente firma y pone opiniones sobre lo que le ha parecido. Y bueno, pues esto la verdad que nos da unas estadísticas interesantes que para mejorar el museo, para ver en qué hemos fallado o para felicitarnos también, evidentemente, ¿no? Bueno, un poco las estadísticas del año 2023 la verdad que son muy buenas y muy esperanzadoras, y la verdad que esto nos da pie a que sigamos manteniendo el museo, ¿no? Bueno, pues tenemos por un lado los centros educativos, vinieron como 53 centros, entidades sociales como unas 69, de nacionalidad española 665, no, porque también en la encuesta ponemos si son españoles, si son extranjeros. Grupos, también vinieron 23 grupos, total que tenemos como unos 3.000, 4.000 personas que vienen a visitar el museo cada año. Para nosotros, pues, la verdad, es muy importante porque son 4.000 personas de forma así como muy directa que le hablamos sobre la historia y la cultura del pueblo gitano y las aportaciones que hemos hecho las mujeres gitanas a la cultura en general. Porque también pensamos que el género es muy importante dentro de los museos, ¿no? Y a veces como que se habla más de la historia que han construido los hombres y sobre todo en nuestra propia comunidad y en el propio pueblo gitano, y es muy interesante también que se vea y que le demos visibilidad a esas mujeres, las mujeres gitanas que hemos aportado mucho, no solamente a nuestro pueblo, porque nosotros sufrimos una doble marginación por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser gitana. Y dentro de nuestra propia cultura, pues también sufrimos esa discriminación como mujeres, pero fuera de ella también, ¿no? Por el hecho de ser gitana. Y eso nos complica mucho la vida. Y no solamente nos complica, que nos da menos posibilidades, menos oportunidades. De hecho, pues las estadísticas que tenemos es que la mayoría de los chicos gitanos estudian más que las chicas, pero también es verdad que las chicas gitanas perduran más en la universidad, hay más chicas gitanas en la universidad que chicos, porque son más constantes, ¿no? Y siempre a las chicas gitanas y a las jóvenes gitanas nos dan menos oportunidades. Cuando, bueno, pues hay magníficas chicas, e incluso hay más chicas gitanas escritoras o pintoras que chicos, ¿no? Porque somos más constantes, más sumisas, más obedientes, entre comillas, porque eso no quiere decir nada de sumisión para nada, ¿no? Entonces es una manera de cambiar un poco esa realidad, esa visibilidad que se tiene de nuestro pueblo. ¿Qué opinan la mayoría de las personas que van a visitar el museo? Pues opinan nos ponen muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que la historia del pueblo gitano es muy desconocida, evidentemente. En los libros de texto no está nuestra historia sobre el pueblo gitano, no se conoce nada sobre los gitanos. Somos un pueblo que llegamos aquí en el 1425, donde totalmente obviado, ignorado, y no se conoce absolutamente nada de nosotros, ¿no? Cuando nosotros hemos aportado mucho en el idioma, porque muchas palabras del castellano son del romano o del caló, hemos aportado mucho a la cultura, tanto en la música, como en la moda, como en el arte, como en la lengua, como en la literatura. ¿Cuántos escritores súper famosos se han inspirado en el pueblo gitano, como Federico García Lorca? ¿O cuántos pintores nos han pintado y se han maravillado, sobre todo los románticos, ¿no? Que venían a España y al Sacromonte y se enamoraban de las gitanas, ¿no? Todo eso son aportaciones culturales muy desconocidas que no se ponen en valor, ¿no? Que es un poco lo que también pretendemos con este museo, ¿no? Dice que había muchas cosas que desconocían del pueblo gitano antes de la visita. Está muy bien conservado, se ve hecho con mucho cariño y esfuerzo. Las explicaciones de los guías son muy claras, se nota mucho su identidad y es muy cercano. Es verdad que las dos guías que tenemos son gitanos. Hay 4 personas que guían, 2 chicas y 2 chicos, y son gitanos y gitanas. Entonces, claro, eso también como que lo viven, ¿no?
y lo que a nosotros nos interesaba era que cambiaran la opinión sobre el pueblo gitano, y la mayoría pues se va con una opinión muy diferente de cómo entró, ¿no? Se había quitado esa careta de prejuicios y ahora ya como que ponía un poquito mejor en valor pues esa cultura, la cultura sobre nuestro pueblo. Bueno, el vídeo del museo, como ya lo hemos visto, este es el díptico del museo, que está en español y en inglés. Y bueno, pues aparte de qué hacemos, además del museo, de explicar el museo, pues también hacemos materiales, ¿no? Materiales educativos, y también hacemos rutas didácticas, ¿no? Hace poco tuvimos una ruta que se llamaba una ruta romaní, el flamenco y flamenca, una ruta romaní y flamenca, ¿no? Muy interesante sobre allí en Granada, que salía desde Plaza Nueva hasta el Sacromonte, que es donde está nuestro museo, y se hablaba pues sobre las mujeres gitanas del Sacromonte, se hablaba de la importancia de... Hay dos esculturas muy interesantes, una de Mario Maya, que fue uno de los mejores bailadores de flamenco que ha dado este país, y otra de Chorrojumo. No sé si alguna os suena Chorrojumo. Bueno, pues Chorrojumo fue el primer guía turístico, yo creo que de España, porque claro, como tampoco está investigado ni está estudiado, pero bueno, pues el Chorrojumo era el típico gitano que se vestía, eso sí, que se vestía con el sombrero así muy alto, con se ponía aquí una faja roja, como al estilo de los bandoleros. Y entonces el Chorrojumo se iba a la Alhambra. Claro, cuando uno está en la extrema pobreza, el ingenio hace muchas cosas. Y este Chorrojumo, que además era pariente mío lejano, pues es que era de verdad, porque yo ni lo sabía, pero mira, un día vino un tío mío y dice, pues si este es Chorrojumo, si este era familia nuestra, Loli, digo, no me digas, porque lo tenemos allí también, pero se le ha hecho una escultura. Se le ha hecho una escultura en la entrada del Sacromonte al Chorrojumo. Bueno, pues el Chorrojumo bajaba del Sacromonte, se iba a la Alhambra vestido de bandolero, y a los turistas le enseñaba la Alhambra y le explicaba la Alhambra, porque además como la Alhambra tuvo tal abandono que los gitanos vivían en la Alhambra. Llegó un momento que la ocuparon los gitanos, menos mal, y la conservaron, porque si no, imaginamos, no sé dónde podría estar la Alhambra. Pero bueno, y entonces este gitano llegaba a los turistas, le explicaba la Alhambra, le explicaba Granada, le explicaba tal, y por echarse una foto con él, él cobraba. Y de ahí salieron muchos chorrojumos, evidentemente, como eso funcionaba, ¿no? Pues salían muchos chorrojumos. Y yo siempre digo, mira, el primer guía turístico, por lo menos de Granada, fue Chorrojumo, porque fue el primero que se dignó a explicar la Alhambra como un monumento artístico, cosa que en otra época estaba totalmente abandonada, ¿no? Pues hacemos rutas gitanas, donde explicamos pues la historia de los gitanos y ese Sacromonte con la zambra. Después tenemos otro libro que está por ahí, que él se lo da al compañero para que... Tenemos nuestro abanico también, que está por ahí también. Cuando hace mucha calor, pues regalamos los abanicos, porque en Granada sabemos cómo es. Y tenemos nuestra camiseta también, ¿vale? Tenemos nuestra pulsera, que he regalado algunas también por ahí, que veis que pone Museo Etnológico de la Mujer Gitana. Tenemos también, bueno, pues estos dos libros que explican también un poquito el Museo Etnológico de la Mujer Gitana. Hemos hecho otro libro sobre las mujeres gitanas y la guerra civil, y bueno, un libro magnífico que ya va por la tercera edición, que es de las mujeres del Sacromonte. Nosotros en el museo pues tenemos una sala dedicada a las mujeres del Sacromonte, y allí hay toda una institución que es Curro Albaicín, que es un gitano mayor ya, y que ha escrito algunos libros sobre las mujeres del Sacromonte, y ha escrito sobre todo pues la historia de las familias, y maneja muy bien mucha información sobre el Sacromonte, y decidimos hablar con él para que nos echara una mano para elaborar este libro. ¿Por qué? Porque estas mujeres del Sacromonte fueron muy pioneras, fueron muy feministas, totalmente desconocidas para todo el mundo, incluso para la gente de Granada. Y fijaros, ellas ya fueron a la Exposición Universal de París y fueron a Nueva York a principios del siglo. Y lo más interesante es que estuvieron aquí en la Exposición Internacional de 1929 a 1930 en Barcelona. Tuvieron un éxito tremendo estas gitanas.
O sea que ya a principios de siglo ya estas gitanas se movían, viajaban, salían. Es verdad que llevaban una vida muy, muy complicada, ¿no? Porque, bueno, eran de tal belleza que, bueno, a finales del siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX aparecieron los viajeros románticos que fueron allí al Sacromonte y se quedaron enamorados del Sacromonte y de la Alhambra. Entonces, a finales del siglo XIX, como que la Alhambra y el mundo oriental se puso como muy de moda, y sobre todo la Alhambra. Y la Alhambra, pues, la exposición universal que hizo España, pues lleva a hacer como un monumento de imitación a la Alhambra. Como eran ya tan famosas ya, antes habían estado en 1900 en la exposición universal de París, pues ya decidieron aquí en Barcelona, en la exposición internacional, llamarlas, y vinieron a Barcelona. Ellas que estuvieron bailando su zambra, vino Anilla de Ronda, que tocaba la guitarra además y cantaba muy bien, vino la Gazpacha, que era pues como una similitud a la Niña de los Peines. Sabemos que Federico García Lorca organizó el festival de 1922 allí en Granada, y eso se extrapoló con Falla también, se extrapoló a muchas ciudades de España, y aparecen estas gitanas. Estas gitanas eran de una tal belleza que muchos pintores como Aperley, por ejemplo, pues se inspiraron en ellas y la llamaban. Nosotros en las encuestas que hemos hecho, esto es un ejemplo del libro, ¿no? En las encuestas que hemos hecho, pues decían que cuando iban los pintores a pintarlas, que le daban, pues a lo mejor, pues en aquella época una peseta, que era poquísimo, y sin embargo ellos cobraban millones y millones por sus cuadros, y nunca se acordaron de estas mujeres gitanas que al final pues no llegaron a ser ricas, seguían en el mundo de la pobreza, y no se acordaron de que las pintaron a ellas. Además, algunas de estas estaban también en las botellas de vino dulce, no sé si de la época de los 60, 70, en la botella de vino dulce aparecían estas mujeres, eran las mujeres del Sacromonte. Entonces, ¿cómo es posible que no se acordaran de estas mujeres que sabían que estaban viviendo en la miseria, ¿no? Aquí he puesto, por ejemplo, un ejemplo de la faraona, ¿no? La faraona, pues igual fue una gitana. Muchas participaron en películas, en la película del Niño de Oro, en las películas de María de la O, con Carmen Amaya. Sabemos que Carmen Amaya, su familia venía de Granada, aunque ella se afincó aquí en Barcelona y ella amaba Barcelona, pero era una mujer que engrandeció no solamente Barcelona, sino España. Sabemos que también Carmen Amaya estuvo en Nueva York y estuvo llevando a Barcelona y a España a muchos sitios del mundo, ¿no? Pues ella también se llevaba a estas mujeres gitanas dentro de su grupo, de allí del Sacromonte, porque era su familia, evidentemente, ¿no? Participaron no solamente en películas, sino también en las exposiciones universales, y llevaron a España al Sacromonte por bandera en aquella época, donde que España era la famosa España de la pandereta, que a veces alguna gente como que se avergüenza, y no tienen por qué avergonzarse de la España de la pandereta, porque gracias a estas mujeres que llevaron la España de la pandereta, España se conoce, ¿no? Se conoce porque estas mujeres dieron mucho de sí y difundieron España y los valores que teníamos los españoles en la época de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Después de la guerra civil todo cambió, evidentemente, pero ellas tenían que seguir comiendo y ellas siguieron abriendo cuevas. Fijaros, el tema, y hablo porque, bueno, todo nuestro museo, evidentemente, formaba parte de esas cuevas que vivían las gitanas, ¿no? Y ¿cómo se organizaban las cuevas del Sacromonte? Pues las organizaban las mujeres. Y había una que era la que organizaba el espectáculo, la que llamaban los turistas, y la que se llamaba la capitana. No era quien llevaba las cuevas y los espectáculos, no eran los hombres, eran las mujeres. Y ellas se autodenominaban la capitana, y la capitana era la que estaba, la capitana, la María la Canastera, que seguramente que a algunos suena, esa era la capitana de su cueva. De hecho, todavía sigue, ahora ya no, ahora ya la lleva su hijo, pero la cueva de la Canastera sigue tal cual, y la cueva de los Amayas siguen tal cual como estaban a principios del siglo XX. Entonces, fijaros lo interesante que son estas mujeres. También, por eso queremos dar visibilidad a todas estas mujeres que eran totalmente olvidadas, ignoradas
incluso pues a veces algunas personas hasta las tildaban de prostitutas porque decían que se acostaban con todos los extranjeros que iban allí, porque a veces los prejuicios llegan hasta tal punto que no valoraban el trabajo que hacían estas mujeres. Pues estas mujeres se iban a lavar, a planchar, a cuidar de su hijo, a hacer la comida, a vender, a veces a hacer sus canastas, y después a las 5 de la tarde se tenían que poner vestido de gitana porque venía un grupo de extranjeros y tenían que bailarle a los extranjeros. Le bailaron a las personas más famosas que os podéis imaginar, a los reyes de Jordania, a todos los reyes de casi todos los países de Europa que iban a España, iban a Granada a que les bailaran las gitanas. O el rey Alfonso XIII llamaba a las gitanas de Granada para que le bailaran a los famosos reyes que venían a visitarlo, ¿no? Le bailaron a un montón de actores y actrices que iban a Granada, porque Granada se puso de moda en el Sacro Monte, y en los años 50, 60 sabemos que iban un montón de actores, de actrices, de películas, se rodaron en Granada, María de la O, la primera en el año 30, y después en los años 60 con Lola Flores. Quiero decir que Granada era muy famosa, y era famosa sobre todo por las aportaciones que hicieron las mujeres gitanas en el Sacro Monte. Por lo tanto, yo la verdad que en un primer momento, como que nuestro museo pensábamos que, bueno, pues que era una cosa como anecdótica, ¿no? Y después de todos estos años que llevamos con él, pues nos sentimos muy orgullosas, porque a pesar del esfuerzo que hacemos cada día, ¿no?, por tenerlo abierto, porque no tenemos un gran presupuesto, tenemos muy poco presupuesto, pero seguimos innovando, seguimos trabajando, seguimos difundiendo nuestra cultura, seguimos difundiendo pues todas las aportaciones que hemos hecho las mujeres gitanas pues a ese patrimonio universal, al patrimonio español, donde el cante, el baile, la música, la zambra, la moda, todo eso lo hemos aportado a las mujeres, y a veces como que está infravalorado, y nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros compañeros, de nuestras compañeras gitanas, y de las mujeres gitanas también, que han aportado mucho y han apostado y han difundido mucho pues nuestros valores, no solamente los valores gitanos, sino los valores de España, ¿no? Esa España que se denominaba antiguamente de pandereta, ¿no? Pues una España donde la gente lo estaba pasando muy mal y intentaban sobrevivir como podían. Y una de las maneras de sobrevivir pues era a través del cante, era a través del baile, y nosotros este museo como que se lo dedicamos a estas mujeres y en general a todas las mujeres, porque todas las mujeres nos cuesta mucho trabajo sacar cualquier estudio, cualquier investigación, porque se nos da mucho menos oportunidades que a los hombres. Eso está perfectamente ya sabido, ¿no? Pero también por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser gitana todavía nos cuesta mucho más, ¿no? Y yo desde aquí de verdad que me siento muy orgullosa, y le agradezco mucho al Museo de Historia por esa apuesta, ¿no?, que ha hecho también por las mujeres gitanas, ¿no?, para que estemos presentes. Y aquí estamos, y cuando que quieran, nuestro museo es gratuito, y las visitas son la mayoría concertadas, porque es pequeño, pero sobre todo lo difundimos mucho, y le traemos todos los gitanos, sobre todo le tienen mucho cariño porque ellos fueron quienes lo hicieron. Las piezas museísticas son donadas de los gitanos, quien hizo la obra para las cuevas, porque las cuevas no se pueden tocar si no sabes hacerlo bien, porque se puede hundir la cueva. Fueron los propios gitanos del Sacro Monte quienes nos ayudaron y quienes hicieron la obra, y entonces pues es un museo nuestro al que le tenemos mucho cariño y al que queremos también dar a conocer al resto de la ciudadanía. No sé si queda tiempo para ver la película, no creo, porque después de... Quería poner un trocito de la película de María de la O que baila a Carmen Amaya espectacularmente bien, que fue única, que ya se iba, como he dicho antes, a rodar sus películas allí a Granada, ¿vale?